Bien, eh, este es el tercer día y vamos a ver algo de lo que son conceptos básicos del .NET Framework. Eh, bien, vamos a ver, esto ya lo habíamos revisado, pero para que quede totalmente claro, ¿no? Un ensamblado es principalmente una biblioteca de código compilado para ser utilizado en instalaciones, versionamiento y seguridad. Existen dos tipos: el tipo proceso, que tienen la extensión .exe, y bibliotecas de ensamblados que tienen la extensión .dll. Hasta ahora en el laboratorio, en el día 2 y en el día 1 hemos visto los que son tipo proceso, los que tienen extensión .exe. En el día 4 llevamos a ver los de tipo biblioteca, los .dll. Ahora, el .NET Framework tiene algo llamado el CLR, o el Common Language Runtime, que se lo podía definir como un entorno en tiempo de ejecución de lenguaje común. Esa es la traducción, mejor dicho, ¿no? Es un entorno de ejecución para los códigos de programas que corren sobre la plataforma de Microsoft.NET Framework. Este CLR es el encargado de compilar una forma de código intermedio, es decir, estos .exe que están aquí están compilados en un código intermedio llamado CIL, Common Intermediate Language, o MSIL. Es decir, este exe, como ya lo había mencionado, que está aquí, no está compilado en código nativo, sino que está compilado en un código intermedio que se lo denomina CIL o MSIL. Entonces el CLR es el que se encarga de, al momento que uno le da doble clic sobre un ejecutable o se está ejecutando una biblioteca que está compilada en el .NET Framework, el CLR se encarga de tomarlo y coge este código intermedio y lo compila a el código de máquina nativo mediante un compilador en tiempo de ejecución, o JIT, Just in Time Compiler. Pero no es que coge todo el CIL o MSIL, no es que lo coge todo y lo compila en ese momento todo al mismo tiempo. Se demoraría mucho la ejecución de un programa así, sino es que tan solo compila las partes del código que necesita ejecutarse en ese momento. Entonces ya la siguiente vez que lo vaya a ejecutar ese código, lo va a hacer más rápido porque ya va a estar en un código nativo o de máquina. Bien, entonces eso con respecto al CLR y ensamblados en el .NET Framework. Ya, vamos a ver lo que es el CTS, o Common Type System. El Common Type System, o sistema de tipo común, es el conjunto de reglas que han de seguir las definiciones de tipos de datos para que el CLR las acepte. Es decir, aunque cada lenguaje gestionado disponga su propia sintaxis para definir los tipos de datos, así como en C# yo puedo tener la definición de una variable tipo string, se la define de esta forma. En Visual Basic pues se lo hace de esta forma de aquí. Y algún otro lenguaje que también funcione sobre el .NET Framework defina de alguna otra manera. El CTS es el que se encarga de que el MSIL o SIL resultante de la compilación del código fuente que generen estos aquí cumplan esas reglas. Por ejemplo, algunos de los ejemplos de las reglas son como que cada tipo de dato puede constar de 0 o más miembros. Cada uno de estos miembros puede ser un campo, un método, una propiedad o un evento. No puede haber herencias múltiples, y todo tipo de dato ha de heredar directa o indirectamente de este de aquí, de system.object. Ya, entonces básicamente
este es el que se encarga de hacer cumplir a los lenguajes de programación las reglas necesarias para poder utilizar los tipos de datos en el CLR, en el Common Language Runtime. Bien, entonces eso creo que sería lo básico en lo que son conceptos del .NET Framework. Ahora vamos a ver algo de orientación a objetos. Entonces empecemos con el concepto de clase. Una clase se la puede considerar como una plantilla o un molde que sirve para la creación o instanciación de objetos. Las clases son plantillas que agrupan comportamientos, o sea, los métodos o estados, los atributos de los futuros objetos a ser instanciados. Eso es lo que es una clase, es una plantilla de un objeto. Abstracción. Abstracción consiste en aislar un elemento de su contexto o del resto de los elementos que la acompañan. En programación el término se refiere al énfasis en el qué hace más en el que cómo lo hace. Es como una caja negra. O sea, yo no quiero saber cómo lo hace, sino es que qué es lo que hace. Entonces ese es el concepto de abstracción. Más adelante vamos a ver un ejemplo de cada uno de estos conceptos de orientación a objetos, ¿no? El siguiente concepto o el siguiente pilar de la orientación a objetos es el encapsulamiento. El encapsulamiento es ocultar los atributos de una clase, es decir, que estén disponibles para las transacciones de la clase, pero que no estén disponibles para actores externos, a menos que sea necesario. A esto se lo conoce como encapsulamiento. El siguiente pilar de la orientación a objetos es la modularidad. Como los módulos son independientes, el desarrollo de un programa se puede efectuar con mayor facilidad, ya que cada módulo puede crear aisladamente, pueden ser creados aisladamente y varios programadores podrían trabajar simultáneamente en la elaboración de algoritmos. Se podría modificar un módulo sin afectar a las demás tareas. El uso de módulos facilita la proyección y comprensión de la lógica subyacente para el programador y el usuario. Aumenta la facilidad de depuración y búsqueda de errores en el programa, ya que estos se pueden aislar fácilmente. El mantenimiento y la modificación de la programación se facilita. Esto es lo que se logra con la modularidad. El siguiente concepto es la herencia. Mediante la herencia, una clase hija o subclase puede usar propiedades de su clase padre o superclase. De este modo se simplifican los diseños y se evita la duplicidad de código al no tener que volver a codificar los métodos ya implementados. Esto es lo que se logra con la herencia. Ya. El siguiente concepto es el siguiente pilar es el polimorfismo. Polimorfismo significa múltiples formas. Viene del griego poli, múltiple, y morfismo, forma. Múltiples formas. El polimorfismo tiene dos aspectos que la caracterizan. El primero sería que en tiempo de ejecución los objetos de una clase derivada se pueden tratar como objetos de una clase base en lugares como parámetros de métodos y colecciones o matrices. Cuando esto sucede, el tipo declarado del objeto ya no es idéntico a su tipo en tiempo de ejecución. El siguiente aspecto es que las clases bases pueden definir e implementar métodos virtuales y las clases derivadas pueden invalidarlos, lo que significa que proporcionan su propia definición e implementación en tiempo de ejecución. Cuando el código de cliente llama al método,
el CLR busca el tipo en tiempo de ejecución del objeto e invoca esta invalidación del método virtual. Así, en el código fuente puede llamar a un método de una clase base y provocar la ejecución de la versión de clase derivada del método. Bastante teoría, ya lo vamos a ver en práctica. Ya. Entonces, estos serían los conceptos de orientación a objetos, y algo adicional es lo que se llama la recolección de basura. La recolección de basura es algo que sirve para lo que es la depuración en la memoria de la utilización de los objetos. Cada vez que se utiliza un objeto en la ejecución de un programa, una vez que ya se lo deja utilizar, este permanece aún en memoria para que, si es que se requiere utilizarlo nuevamente, sea más rápido su utilización. Pero para que el desarrollador no tenga que preocuparse de limpiar ese objeto que quedó en desuso, el CLR o el Common Language Runtime implementa lo que es una recolección de basura o garbage collector en inglés, ¿no? Entonces se encarga de determinar y ver si un objeto ya no está siendo utilizado, ya fue destruido de su instancia y recibe memoria. Se encarga de recolectarlo y deshacerse de él para que se libere la memoria. Eso es básicamente lo que hace la recolección de basura o garbage collector. Bien, entonces ahí tenemos esos conceptos básicos para lo que es el .NET Framework y la orientación a objetos. Ahora vamos a ver un ejemplo de cada uno de estos conceptos, y con respecto aquí al CLR vamos a ver algunos gráficos. Por ejemplo, aquí tenemos el modelo de ejecución del CLR. Aquí tenemos, por ejemplo, podemos tener código en .NET, en Visual Basic.NET, en Visual C++.NET, en C# o cualquier otro lenguaje de .NET. Cada uno de estos tiene un compilador. Entonces esto lo compila, y que lo va a compilar en lo que habíamos visto aquí en CIL, Common Intermediate Language, o anteriormente conocido como MSIL, Microsoft Intermediate Language. Aquí está esto, que básicamente es esto de aquí, ¿no? Esto es lo que se genera al momento que del código fuente pasa al compilador. Este IL es este .exe o .dll. Entonces, al momento que se ejecuta, en este caso si yo le doy doble clic a este ejecutable, entra en acción lo que es el CLR, el Common Language Runtime, y utiliza el Standard JIT, lo que es el Using Time o compilación en tiempo de ejecución, y lo transforma en código nativo, Native Code. Entonces ya, pero no es que realiza esa compilación en código nativo de todo el contenido del ejecutable, sino de las partes del código que está ejecutando en ese momento, cosa que es rápido, y la siguiente vez que vaya a utilizar ese mismo código lo va a hacer mucho más rápido porque va a estar en código nativo. Aquí tenemos otra imagen en la cual vemos las diferentes versiones del CLR con respecto al framework. Por ejemplo, aquí está el framework 1.1 Series Pack 1, que salió más o menos en el año 2001-2002. Entonces aquí utilizaba la versión del CLR 1.1. En el framework 2.0 Series Pack 2 salió el CLR 2.0. Esto fue más o menos en el 2005. Sí, ahí salió el Visual Studio 2005. Y aquí en el .NET Framework 3.5 Series Pack 2, aquí
sigue utilizando la misma versión del CLR, la 2.0. Aquí dice que están las bibliotecas administradas y agregó lo que es el WPF, que es el Windows Presentation Foundation, el WSF, que es el Windows Communication Foundation, y el WF, que es el Windows Workflow Foundation. Esto no salió con un Visual Studio, sino es que ya vino instalado por default en Windows Vista y en Windows Server 2008. Luego vino el Framework 3.5 Seripack 1, que vino en el Visual Studio 2008. Sigue utilizando el CLR 2.0. Tiene las bibliotecas administradas, más nuevas características de la versión 3.5 Seripack 1. Luego vino el Framework 4, que ya utiliza la versión 4 del CLR. O sea, todas estas estuve utilizando, en todos estos frameworks estuve utilizando siempre el mismo CLR. Ya en el punto Net Framework 4.0 utilizó el CLR 4. Esto apareció con el Visual Studio 2010 y tiene las bibliotecas administradas y las nuevas características de la versión 4. Luego en el 2012, a finales del 2012, apareció el Framework 4.5 y el CLR también se actualizó al CLR 4.5. Tiene las bibliotecas administradas y las nuevas características, y también por default ya viene instalado en Windows 8 y en Windows Server 2012. Otro grafiquito por aquí. Ya tenemos aquí algo similar al primer gráfico, en que tenemos aquí primero el código fuente, y dependiendo del lenguaje que lo estemos haciendo, cada lenguaje tiene su propio compilador que reside sobre el .NET Framework, y ese compilador lo genera en CIL o MSIL código, un código de bytes, y luego el CLR a través de el JIT o Using Time Compiler lo transforma en código nativo, pero no todo el MSIL, sino las partes que está ejecutando, lo transforma en código nativo. Bien, entonces eso con respecto a conceptos básicos de el .NET Framework y la orientación a objetos. Ahora vamos a ver ejemplos de cada uno de estos conceptos para que quede totalmente claro. Entonces, a ver, aquí está. Este es el Visual Studio 2008, que utiliza el Framework 3.5 Seripack 1, ¿no? Voy a crear pequeño proyecto simple de consola. Le voy a poner laboratorio 8. Estoy poniendo POO ejemplo, programación orientada a objetos ejemplo. Ya. Entonces, el primer concepto que habíamos visto era clase. Entonces, este ya de por sí es una clase. El primer archivo program.cs de este tipo de solución ya es una clase, ¿no? Entonces es, como lo habíamos dicho, una plantilla en la cual defino todo lo necesario para que pueda funcionar un objeto al momento que se instancia. Entonces, eso sería el primer concepto. El siguiente concepto, abstracción. Ok, entonces vamos a ver el segundo concepto, que es la abstracción. Voy a crear una clase. No sé si se ve ahí. Ahí. Ya. Doy clic derecho, add class. Y
por ejemplo, vamos a hacer el típico ejemplo de persona. Ya, entonces ahí creé la clase persona. Entonces vamos a poner que es una clase pública. Entonces el concepto de abstracción es de que tenemos una clase que tiene propiedades y métodos. Las propiedades que definen a la clase y los métodos que es el comportamiento, ¿no? Entonces las propiedades pueden ser, por ejemplo, el nombre. Va a definir una propiedad o un atributo público llamado nombre. Public string, me falta el tipo de dato, string, public int, edad, public datetime, nacimiento, ya. Entonces vamos a definir métodos, por ejemplo public string saludo, ya. Entonces vamos a ver el primer concepto, que es la abstracción. Entonces con la abstracción, otro objeto que quiera acceder a este objeto persona puede manipular el objeto persona sin tener en cuenta alguna de sus propiedades o métodos, ya que solo le interesaría algunas. Por ejemplo, el nombre. Por decir, yo tengo aquí un método saludo. Entonces, hola, mi nombre es nombre. Entonces puede ser que un objeto que quiere utilizar el objeto persona solo le interese saber cómo se llama, o sea, cuál es la propiedad nombre, nada más. Entonces tal solo invoca al método o función saludo. Entonces por el momento no le interesaría lo que es ni la edad ni la fecha de nacimiento. Entonces eso es lo que se conoce como abstracción. ¿Ya? El siguiente concepto, que es el encapsulamiento, que va de la mano con la abstracción, es la capacidad de ocultar los datos abstraídos, aislarlos o protegerlos de quienes no desees que tenga acceso a ellos, otro objeto o función. Cada objeto puede tener muchas cosas encapsuladas en su interior, propiedades, funciones o incluso otros objetos. Muchas veces no se necesita entender el funcionamiento interno de propiedades, funciones o incluso otros objetos. Ok, entonces veamos un ejemplo de encapsulamiento, que básicamente es de que yo no necesito saber cómo está implementado algo, sino tan solo que me brinde el resultado que espero. Por ejemplo, aquí tengo el atributo edad. Entonces este es un atributo, pero yo lo puedo hacer de que este atributo sea privado y definir realmente una propiedad. Public edad, public string, no, public int edad.
ponemos get y set. Entonces yo no lo voy a setear, tan solo la voy a obtener. Entonces return, que voy a retornar la fecha de nacimiento, punto, sería datetime.now, la fecha actual. Le voy a sustraer nacimiento, y esto me devuelve tu total ok, aquí no hay total years, entonces total de años. Entonces lo que voy a hacer es de aquí doble días, entonces nacimiento, total days, días totales. Entonces aquí días totales, esto lo voy a dividir para 365. Me sale un error porque no puedo transformar esto entero. Vamos a ver si puedo hacer una conversión implícita. No. Bueno, aquí me sale un error que estoy utilizando. Vamos a ponerle aquí, cambiarle, voy a ponerle su guión, edad. Bueno, porque básicamente en base a la fecha, de nacimiento, voy a valid expression term ya, con entre paréntesis, ya. Entonces ahí, en base a la fecha de nacimiento, yo estoy calculando la edad y la estoy devolviendo, ¿no? A esta propiedad no va a poder ser seteada porque solo se la va a calcular, solo se la va a obtener en base a lo que tenga el atributo nacimiento, el campo nacimiento, que es el que está aquí. Voy a ponerlo arriba. Entonces de esta forma estoy encapsulando lo que es la forma en que estoy realizando o retornando una información al objeto que lo requiera. Entonces, por ejemplo, vamos a acá crear una instancia de la clase persona. Vamos a poner el nombre P a la variable, new persona. Entonces aquí le voy a setear las propiedades, persona, o el atributo. En este caso tengo nacimiento, voy a poner que es igual a new de tipo datetime. Tiene algunas sobrecargas. Voy a coger esta de aquí, 1990, mes 10, día 20. P.nombre igual ABC. Entonces la persona se llama ABC, tiene la fecha de nacimiento, y yo aquí
line, edad, punto edad. ¿Sí ven? Esta es una propiedad, aparece con un icono diferente, y estos son atributos o campos. Entonces edad punto toString. Entonces console.readLine, vamos a ejecutar eso de ahí. Entonces aquí apareció la edad 22. Entonces, para yo obtenerla desde acá afuera, yo no necesité de saber la complejidad o cómo está implementando él para devolverme la propiedad edad, sino es que simplemente la utilicé. Entonces ese es el concepto de abstracción y encapsulamiento. El concepto de modularidad es de dividir el código en diferentes módulos o segmentos. Los módulos pueden ser desde las propiedades y atributos y métodos y clases. Dividirlas de tal forma de que sea fácil la lectura de este código por el desarrollador que lo está haciendo y por otros desarrolladores, para que su comprensión sea sencilla y las modificaciones al código también lo sean. Entonces ya ahorita ya habríamos visto un ejemplo de modularidad. Por aquí estoy lo estoy haciendo en diferentes módulos, no estoy poniendo toda la programación en un solo archivo, en una sola clase. Entonces, por ejemplo, aquí entonces aquí yo puedo invocar a pp.saludo. Tenemos esto de aquí. Entonces aquí la clase está dando su nombre, ¿no? Hola, mi nombre es, que fue el método que se ejecutó desde afuera. El siguiente concepto es herencia. Ya. Entonces, por ejemplo, vamos a crear de la clase persona, vamos a crear otra clase llamada que sea hombre, otro que sea mujer. Entonces vamos a poner las públicas. Entonces yo le voy a decir que la clase hombre herede de la clase persona. Entonces eso lo hago poniendo dos puntos y el nombre de la clase de la cual quiero que herede. En este caso ya la clase hombre está heredando de la clase persona y va a heredar todo lo que tiene esta clase, es decir, el atributo nombre, nacimiento y la propiedad de edad ya van a ser parte de la clase persona. O sea, yo ya no voy a tener que implementar eso ahí, incluso el saludo. Entonces también mujer puedo decirle que herede de la clase persona. Entonces, por ejemplo, si yo vengo acá y
aquí voy a crear una clase de tipo hombre. H es igual a new hombre, coma, console.writeLine, abro paréntesis, h punto saludo. Entonces aquí tengo exactamente las mismas características de mi clase padre, que es persona, y aquí me dice, ¿sabes qué? Saludo es una función que está en la clase base o la clase padre llamada persona. Aquí dice string persona. Entonces yo lo utilizo y voy a poder utilizar el mismo método que ya viene de mi clase padre, ¿no? Entonces yo también puedo hacer una sobreescritura o un override de algún método. Entonces, por ejemplo, digamos que yo quiero sobreescribir el método saludo. Entonces, para sobreescribir un método, primero tengo que en la clase padre definir ese método como virtual. Entonces, yo en la clase hijo, hola, soy entonces lo compilo, sale aquí, aquí me dice que tengo que poner la palabra reservada override. Entonces ahí lo compilo, ya no me salió ningún error, o sea, no era un error sino como un warning. Voy acá program, entonces ya el saludo de la clase hijo va a ser diferente al saludo de la clase padre. Entonces si yo lo ejecuto, hola, ya en el 1 en la clase persona, al invocar el método saludo dice hola, mi nombre es ABC. En la clase hijo dice hola, soy, no tiene nada porque no le he especificado los atributos de esa clase. Entonces, como son el nombre x, y, z, h punto nacimiento es igual a new date time 1980 10:15. Entonces si yo lo vuelvo a ejecutar, ahí apareció, ¿no? Entonces aquí está sobrescrito el método saludo de la clase padre. Entonces si yo vengo y ahora creo una instancia de la clase mujer, m, o la new mujer, entonces m.nombre igual QWE, bueno, poner m.nacimiento es igual a new date time 1995, 11:05. Faltó el punto y coma. Entonces console.writeLine m.saludo. Entonces aquí el saludo de la clase mujer va a ser igual al saludo de la clase persona, porque la clase mujer no ha sobrescrito a el método saludo como lo hizo la clase hombre. Entonces si lo ejecutamos, vemos aquí
Si ven, este es el primer saludo. El primer saludo de la clase persona dice: hola, mi nombre es ABC. El segundo saludo es la clase hombre, dice: hola, soy XYZ. Y el tercer saludo es el saludo de la clase mujer, que dice: hola, mi nombre es QWE. ¿Ya? Entonces, eso, de esa forma se implementa la herencia y se gana de que se puede reutilizar código en caso de que yo quiera modificar algo. Lo hago directamente sobre la clase persona y todos los que hereden de esa clase ya van a ver reflejado el cambio. Sí, entonces ya tenemos el concepto de herencia. Ahora vamos a ver el concepto de polimorfismo. Bien, entonces polimorfismo, como habíamos dicho, es múltiples formas. Por ejemplo, vamos a ver dos ejemplos de polimorfismo con este mismo ejemplo. Por decirles, vamos a crear un método aquí llamado void ya, voy a crear un método llamado poly. Entonces aquí va a tener un parámetro persona pr y console.writeLine pr.saludo, a seguir saludando. Entonces yo aquí, por ejemplo, puedo pasarle puedo invocar poly. Aquí no me está reconociendo el método porque le tengo que poner que es de tipo estático, porque lo estoy invocando desde un método que también es estático. Ya, entonces aquí poly. Ya, entonces yo aquí me dice que este método espera como parámetro de un tipo de dato persona, pero yo le puedo pasar un tipo de dato de una variable que es h, hombre, sin necesidad de hacer ni una conversión, porque este hereda de la clase base a la cual está esperando el método poly. Entonces así mismo yo puedo venir y puedo pasarle una variable de tipo mujer, que así mismo mujer hereda de persona. Entonces este es polimorfismo 1 y el siguiente es de que yo me puedo barrer for each yo me puedo barrer con el for each persona fp in ya. Por ejemplo, antes de hacer el for each, yo puedo crearme una list de tipo persona lp igual a new lista de persona. Yo puedo puedo agregar a mi variable hombre de tipo hombre y lp a mi variable tipo mujer. Entonces ahora sí, en el for each voy a barrerme esta lista y en fp voy a invocar el método saludo y no es que voy a ejecutar
el método saludo de la clase persona, sino que voy a ejecutar el método saluda que esté implementado en cada una de las clases que heredan de persona. En el caso de mujer, va a ejecutar el mismo método saludo de persona, pero en el caso de hombre va a ejecutar su propia implementación del método saludo. Entonces voy a ponerle un breakpoint aquí, voy a ejecutarlo, voy a hacer esto de aquí, voy a ponerlo aquí y acá, ahí, así, y esto lo voy a hacer un poquito más pequeño, esto un poco más para acá, ahí, y esto lo voy a minimizar, esto un poquito más para acá, y ya, para que se vea. Entonces aquí no, vamos a F10, aquí voy a presionar F11, fui al método poly, le pasé la variable h que es de tipo hombre, que hereda de persona, y invocó el saludo, ¿no? Ahora voy a invocar el mismo método poly, pero ahora pasándole mujer, que es de tipo mujer, y realizó el saludo. Ahora voy a crear una lista de tipo persona y voy a agregarle la variable h y la variable m, que son de la clase hombre h y de la clase mujer m. Entonces yo me voy a barrer esa lista y primero voy a invocar a saludo de hombre, que es XY, dice hola soy XYZ, y luego al saludo de mujer, ¿sí? Entonces aquí se mostró un ejemplo de polimorfismo, dos ejemplos de polimorfismo, ¿no? Stop. Siguiente ejemplo A. Bueno, no se podría hacer un ejemplo de esto de aquí, tan solo bueno, sí se lo podría hacer. Esto es cómo funciona internamente el framework. Por ejemplo, voy a abrir aquí el Task Manager o administrador de tareas del Windows 8. Vamos acá a hacerlo ya. Entonces vamos aquí a Details. Vamos por nombre. Entonces, por ejemplo, voy a minimizar esto y esto también. Entonces aquí View Options, View, ya, voy a agregar una columna aquí en el Task Manager, que es la columna ¿cómo se llama esa columna? Para ver el número de objetos que se está utilizando, es la columna, es thread es para ver los hilos, y handles son los objetos que está utilizando esa aplicación o ese proceso. Entonces vamos a ver aquí handles, vamos a ponerlo acá, ahí. Voy a ejecutar esta aplicación. Entonces la tenemos aquí, vamos a ver dónde está en el Task Manager. Debe ser PO, aquí está, pero no sé si sea creo que sí. Entonces aquí dice que tiene 406 objetos. Entonces si vamos para acá, vamos a hacerlo un poquito más pequeño, por acá, ahí. Por ejemplo aquí voy avanzando, ahí creo una instancia, un objeto, ahí aumentó 6,
y ahí terminó, ¿no? Entonces, la recolección de basura es de que una vez que termina de ser utilizado, entonces aquí ya se disminuyó el número de objetos. PO ejemplo.bshost.exe, que esto es porque está siendo administrado por el .NET, tenía en la ejecución 406 objetos y luego se redujo a 363 objetos, o sea, ahí entró en acción el garbage collector. Vamos a ver si le pongo algunos readlines, ya tan solo para hacerlo con el ejecutable, un readline antes de todo. Luego aquí crea un objeto, luego crea otro objeto, luego aquí creo una lista y ese es el fin. Entonces compilo esto, voy a acá, voy a debug, ya, y voy a laboratorio 8, ejemplo, por ejemplo, y voy al task manager, lo voy a ejecutar, es el que está aquí. Entonces es el que está acá arriba, ¿no? Este que está acá abajo, por ejemplo, es el IDE de .NET. Entonces si yo presiono, aquí tiene 114 objetos, si vengo acá, lo ejecuto, le di enter, le di otra vez enter, ahí apareció, siguen los 114 objetos, ahí otra vez, y ahí terminó, se mantuvo en 114 objetos. Va de nuevo. A ver si hay alguna otra columna, select columns. Y user object. Id objects. User object. Tiene uno. Bueno. Bueno, aquí no sé si es por la poca cantidad de objetos que se está utilizando, pero no se incrementa aquí. Pero bueno, en el caso de que se esté utilizando objetos más pesados y que su uso en el tiempo de ejecución del programa se los quiere liberar cuando ya han sido utilizados, se puede invocar directamente a una clase llamada GC, que es Garbage Collector. Entonces aquí se puede invocar el método collect. Tiene tres sobrecargas. Con la primera se podría recolectar todos los objetos que ya no están siendo utilizados. Entonces, por ejemplo, cuando un objeto ya no está siendo utilizado es cuando ya se ha especificado. Por ejemplo, aquí le puedo poner P, la variable P es igual a null, o sea, ya se destruye el puntero hacia el objeto. H es igual a null, M es igual a null. ¿Y qué más? ¿Qué más tengo por aquí? LP es igual a null. Entonces, aquí
es null. Después null. GC, después GC. Ya, lo compilo, lo ejecuto, y al Task Manager, 1, 2, ya está antes null, ahí se hicieron null las variables, después null, antes ese, ahí sí, igual se mantuvo con 114 objetos. Esto se podría ver más si se utilizara una mayor cantidad de objetos, y aparecerían aquí, ¿no? En este campo, en el Task Manager de Handles. Entonces, en este caso, como es un ejemplo bien pequeño, no aparece. Ya, un último intento. Aquí, por ejemplo, voy a crear un for tap ahora 1000, 10.000, ostras, 10.000. En esta misma lista punto add punto new hombre, ya. Entonces vamos a ver si ahí se incrementa el número de objetos. Este que está aquí. No incrementó. Pero bueno. Ese es el concepto. Ejecuto desde acá. Entonces ese es el de aquí. Bueno, entonces básicamente eso es el concepto de recolección de basura.
que recolecta los objetos que ya no están siendo utilizados de la memoria y los destruye para darle mayor espacio a la memoria. Este es el fin día 3. En el día 4 vamos a ver otros conceptos, no conceptos, ya algo más práctico que podríamos ver en el día 4. Día 4 podríamos ver podríamos ver en el día 4 algo más de back. Aquí tengo algo. Esto de aquí podríamos ver en el día 4. Algo más del back, aunque ya hemos visto lo que es breakpoint, step over, step into. Step over es como cuando uno presiona un F10, step into es un F11. Attach to process es de un ejecutable o una DLL, atacharla a un ejecutable que ya esté ejecutándose. Y condiciones de breakpoint, o sea que se detenga en el breakpoint por una condición específica que uno ponga. Archivos XML, archivos.config, multithread, TCP/IP y reflection. Bueno, esto sería el día 4, por ahora este es el fin del día 3.